Gracias, diputada. Gracias. Le doy el uso de la voz a Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM y de UNT. Adelante, por favor, Francisco. Diputada, muy buenas tardes. Primeramente quisiera aclarar que mi compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general, no le fue posible atender esta reunión por un imponderable de último momento que, como usted considerará, pues de repente ocurren. Vengo a hablar en su nombre de su servidor José Luis Telles Ortega, en representación de mi compañero Francisco. Quisiéramos mencionar, diputada, primeramente agradecer el espacio, nos parece realmente importante y nosotros acudiremos a todos los espacios en los que nos permitan participar. Quisiera comenzar mencionando que uno de los problemas que tenemos, o el problema que tenemos en este país, son problemas de carácter estructural. Venimos de un muy largo periodo en el que fundamentalmente se ha considerado que la competitividad de las empresas y el desarrollo del país debía de darse a costa de la disminución de los salarios de los trabajadores. Esto ha traído una gran cantidad de consecuencias. Nos parece venturoso que estén tratando este tema, el de pensiones, paralelamente al tema de subcontratación, porque consideramos que hay una gran relación entre ellos. En el tema de subcontratación ha generado en los hechos una disminución de los salarios mediante una serie de esquemas novedosos, ingeniosos, que al final del día han ocasionado tres cuestiones. Primeramente, la disminución de los salarios y prestaciones de los trabajadores, seguidamente la inestabilidad de los mismos. Estos dos temas, desde luego, son fundamentales en lo que nos ocupa en el sistema de pensiones, porque precisamente disminuyen la cuota obrera. Esto adicionalmente ha traído un problema severo a las instituciones de seguridad social, señaladamente al Seguro Social, al recibir menos cuotas patronales y desde luego de las cuotas obreras. Esto trae también otra consecuencia importante en las finanzas del Estado, toda vez que mediante estos esquemas que platicábamos se ha disminuido la aportación de las obligaciones de las empresas ya por ISR, por IVA, a las arcas gubernamentales. Esto nos parece que ha traído un problema precisamente de baja recepción en los ahorros. Considerando lo que ya mencionaron nuestros antecesores, compañeros, de que el conjunto de trabajadores, la mayoría de trabajadores, está localizado en la brecha de 1 a 3 salarios mínimos, hay quien sostiene que hasta 4 salarios mínimos. Si consideramos que la mayoría de trabajadores están en esta brecha, obligadamente su aportación será relativamente pequeña, por cuestiones muy evidentes. Aquí juega una parte que consideramos sustancial, tal vez la parte fundamental o una de las partes fundamentales, una de las dos piezas fundamentales de esta reforma, que tiene que ver precisamente con que el Estado se estará haciendo cargo de las pensiones de estos trabajadores. La otra parte tiene que ver, y desde luego nos parece un acierto, que el incremento de la cuota patronal de manera paulatina, nos parece que sea lógico de esta forma, celebramos que se dé esta parte, pero sí queremos poner énfasis en que por una parte lo que hemos venido trayendo a lo largo de este largo periodo que ha disminuido los salarios, más la crisis sanitaria, que también devino en una severa crisis económica, ha originado el otro elemento que se ha mencionado en este foro, y que es que los trabajadores estén tomando la parte de los recursos que pueden ante la ausencia de ingresos, ante la imposibilidad de poder acudir a un seguro de desempleo, se han visto precisados a tomar los ahorros que tienen, que precisamente son los de las AFORES. Esto nos genera una serie de problemas que en el caso de las mujeres es todavía más señalado. Consideramos que el Congreso tiene una oportunidad histórica de resarcir en buena medida esta brecha, haciendo acciones afirmativas que permitan que las mujeres puedan obtener una pensión. Igualmente, es claro que las mujeres son el sector que menos acceso tiene a las pensiones, porque precisamente son aquellas que tienen que retirarse
una buena cantidad de tiempo de las actividades laborales. Esto en demérito de su futuro y que desgraciadamente en muchos casos traerá como consecuencia una vejez muy precaria. Nos parece que es indispensable lo que se está logrando, que también celebramos, una disminución en el cobro de las aportaciones que hacen los trabajadores, pero también nos preocupa el hecho de que se pueda posibilitar un mayor juego en el sistema de especulación financiero, lo que evidentemente nos puede conllevar a lo que ya conocemos, que eufemísticamente le dan el nombre de minusvalías. Nosotros como trabajadores lo entendemos como una disminución de nuestros ahorros. No es, por lo menos un año reciente, terminamos el año con la misma cantidad con la que comenzamos, aun y cuando estuvimos trabajando, las aportaciones que se dieron overo patronales a estos fondos y lo que debió de haber habido de intereses simplemente se esfumaron. Esto nos preocupa profundamente en el empleo que existe y en esta crisis sanitaria y económica que se han visto pues simplemente lanzados a la calle. Ha habido una gran pérdida de empleos. Estos trabajadores están jugando doblemente en contra de sus ahorros. Por una parte, no están aportando y por otra parte están retirando lo que de por sí son pocos ahorros y que les generarán severos problemas en un futuro posiblemente próximo. Nos manifestamos porque las pensiones se tasen en salarios mínimos, que no se permita la utilización del esquema de UMAS. Recordemos que la iniciativa de ley de este concepto fue muy claro que las sumas eran para cuestiones diferentes. Estamos haciendo una regresión hasta perversa, utilizando las sumas ahora precisamente para tasar las pensiones, cuando se consideró que el sistema que tasara pensiones y los ingresos de los trabajadores fuera completamente diferente de lo que se estaría tasando en salarios mínimos. Insistimos en que las pensiones deben de tasarse en salarios mínimos. De ninguna manera nos parece correcto que se utilicen las sumas para esto. Finalmente, quisiéramos mencionar que nos manifestamos por una reforma integral, una reforma a largo plazo y una reforma de gran calado al sistema pensionario. No pretendemos, no estamos planteando que esto sea a cargo de los costos fiscales. Nosotros estamos planteando que la reforma pensionaria, que efectivamente aspiramos a que sea universal, que sea digna, tenga esquemas que permitan que ésta sea autosustentable, que nos permita que en el largo plazo, 20, 30, 50 años o más, no estemos nuevamente en una discusión de esta índole para ver qué es lo que podemos hacer. En términos generales, nos parece un buen intento esta reforma, nos parece que contiene avances, pero también nos parece que tiene limitaciones. Finalizo diciendo que nos importa mucho, diputada, le encargamos en verdad que por favor no vayan a permitir que las pensiones se tasen en UMAS, que no vayan a permitir que haya alguna disminución que actualmente existe del gobierno mediante la ley del Seguro Social, que aproximadamente significa un 2% de las aportaciones, que vayamos en el sentido de preparar una vejez digna para esta generación que el año que entra ya podría efectivamente estarse pensionando y que la cantidad de pensionados que efectivamente va a haber es una cantidad que en verdad la leí varias veces, pensé que había visto mal el dato. Se hablan de 600 trabajadores en todo el país que podrán pensionarse. Discúlpenme, efectivamente pude haber leído mal el dato, creo que no. Lo que mencionó un ponente con anterioridad de que nos vamos a ver ante la situación de la negación masiva de pensiones porque los trabajadores simplemente no vamos a tener la cantidad de aportaciones necesarias, no vamos a tener la cantidad de semanas cotizadas suficientes para podernos pensionar. Y sin embargo, sí vamos a tener los años, la edad y en muchos casos también el estado de salud que requeriría estar pensionados, sin embargo, no se podrán hacer.
Creemos que el Congreso tiene una oportunidad histórica, confiamos en la valentía, en la entereza del Congreso para que pueda darse la mejor de las reformas. Muchas gracias, diputada. Al contrario, José Luis, al contrario, muchas gracias por las aportaciones y gracias por estar, aunque Francisco Hernández no pudo estar, pero pues agradecemos mucho la representación. En ese momento le doy el uso de la voz a Jesús Armando Galindo Noriega, administrador